Vamos a iniciar una serie de sermones acerca de la primera carta de los Corintios. Para poder iniciar este estudio, esta serie de sermones, quiero hacer primero una escuela dominical como la que voy a hacer hoy acerca de la ciudad de Corinto y de la iglesia de Corinto. Esto es muy importante ya que si conocemos el contexto en el cual vivía la iglesia, el contexto cultural, social, religioso de la ciudad de Corinto, podremos entonces comprender un poco cuáles eran las circunstancias en las cuales vivía la iglesia de Corinto. También analizaremos la iglesia de Corinto, de acuerdo a la información que podemos obtener de la misma carta, para también poder nosotros antes de entrar a mirar versículo por versículo de la carta, podamos entender ese contexto, qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto. Si conocemos qué clase de iglesia era, pues entonces también vamos a poder entender el contexto de lo que Pablo escribió, el por qué Pablo decía lo que decía, y así entonces poder tener un mayor entendimiento en la escritura y pues poder dar una interpretación correcta conforme al contexto que nos da la carta, como el contexto también histórico que podemos encontrar. Vamos a comenzar primero con el autor y la fecha. El autor pues nos lo muestra desde el primer versículo de la carta a los Corintios, donde nos dice que el autor es el apóstol Pablo. Esta carta pues ha sido aceptada universalmente como una carta del apóstol Pablo, no ha tenido ningún problema en la carta, es decir, no ha sido cuestionada en su autoría. Internamente hay varios versículos que nos aseguran o nos dan evidencia, o lo que se llama la evidencia interna, que es una carta escrita por el apóstol Pablo, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 1, como lo vamos a ver también en el capítulo 1, en el verso 13, lo veremos también allí en el capítulo 3, versos 4 al 6, en el capítulo 4, perdón, capítulo 4, verso 15, y en el capítulo 16, verso 21. Nos dice la carta, internamente esa evidencia interna nos dice que el autor es el apóstol Pablo. En cuanto a la evidencia externa, la carta, la carta no, sino algunos autores externos nos van a decir que precisamente el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Es el caso de Clemente, o el pastor de la iglesia en Roma, en el año 95 después de Cristo, escribió a los Corintios, ¿cierto? A la iglesia de los Corintios, y reconociendo allí en esta carta reconoció la autoría de esta carta, de esta primera carta del apóstol Pablo. Igualmente el obispo, el pastor Ignacio en el año 110, el pastor Policarpo en el año 135 y Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Ellos nos dan una evidencia externa que esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo, porque ellos la citan y citan al apóstol Pablo como su autor. La fecha probable de composición de la carta concuerdan los eruditos que fue escrita en el año 55 después de Cristo. Fue escrita desde Éfeso, donde nos dice la escritura que Pablo duró allí 3 años. Eso lo podemos ver en el capítulo 16, verso 8. Dice Pablo, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces nos está diciendo que él está allí en Pentecostés. También nos lo dice en el verso 19, donde él manda los saludos diciendo que las iglesias de Asia os saludan. Específicamente, pues Éfeso quedaba en Asia. Pablo estaba allí esperando completar su sentencia. ¿Sí? Él tenía como meta permanecer en Éfeso para completar, perdón, su sentencia, no, sino su estancia durante 3 años allí, hasta el Pentecostés, como nos dice en el capítulo verso 31,
nos dice, perdón, Hechos 20:31 nos dice que el apóstol Pablo quería estar en la iglesia de Éfeso hasta Pentecostés, es decir, alrededor de mayo-junio del año 55 después de Cristo. En Efesios, en 1 Corintios 16:8 nos lo confirma. Después de esto, según nos cuenta la palabra del Señor, después de esto Pablo esperaba ir a Macedonia, ¿sí? Y de Macedonia pasar a Corinto en el invierno, más o menos es lo que nos dice Hechos capítulo 16, verso 6. Es decir, que Pablo estaba en Éfeso entre mayo y junio, en el Pentecostés, en el 55, y viajaría esperaba estar allí en invierno, más o menos en diciembre-enero del 55, comenzando el año 56 después de Cristo. Eso más o menos es la fecha y el autor. En cuanto al contexto histórico y geográfico de la ciudad de Corinto, debemos decir que la ciudad de Corinto está ubicada en la parte sur de Grecia. Si ustedes ven en el mapa, en la parte sur de Grecia está ubicada la ciudad de Corinto. Está ubicada en una colina conocida como Acrocorinto, y esta se encontraba en la provincia romana de Acaya, en la ciudad de Corinto. Corinto tiene una particularidad, y es que une a la Grecia continental, es decir, a la región de Grecia, que queda más en el continente, con el Peloponeso, con esta parte aquí que podemos ver que se llama el Peloponeso. Une dos regiones que son Macedonia y la región, como le decía hace un momento, del Peloponeso. Está cerca de la mitad del istmo, la ciudad de Corinto estaba cerca de la mitad del istmo y se encuentra sobre una meseta alta. Por su ubicación, Corinto era una ruta comercial casi obligatoria, ya que darle la vuelta al Peloponeso, ¿cierto? Y darle esa vuelta al Peloponeso duraba o tenía más o menos un recorrido de casi 400 kilómetros. Entonces, para los barcos era pues la distancia, pero además de eso era algo peligroso por el clima mediterráneo pues no es muy favorable para la navegación y más en esta zona. Entonces los capitanes preferían trasladar sus barcos de una costa a otra en el istmo. En plataformas rodantes transportaban sus barcos. Esta ciudad tenía uno de los puertos más importantes de la región. Por este motivo Corinto prosperó y se convirtió en una de las principales ciudades comerciales de la región. En esta ciudad se establecieron bastantes inmigrantes fenicios. Estos hombres prosiguieron con su oficio de hacer tintura y de púrpura y todo este tipo de trabajos que ellos hacían, pero al mismo tiempo introdujeron otras artes y establecieron el culto inmoral de las deidades fenicias. Ellos tenían sus deidades, sus dioses, y trajeron este culto a la ciudad de Corinto. En la época existían dos eventos importantes en Grecia, en esta época en la cual estamos hablando, en el año 55, 60, más o menos durante todos estos años, existían dos eventos importantes en la Grecia antigua. Uno de estos eran los Juegos Olímpicos, que quizás nosotros ya hemos oído de ellos. Estos juegos se llamaban así porque se jugaban en la ciudad de Olimpia. Estos juegos se hacían en honor del dios Zeus. Y el otro evento importante eran los llamados Juegos del Istmo. Estos eran así, pues tomaron su nombre porque se hacían allí en el Istmo, en este lugar, en este accidente geográfico, se hacían en esta meseta y se hacían en honor a otro dios llamado Poseidón. Se llevaba a cabo, como les decía, en el Istmo de Corinto. Esto hacía que la ciudad se convirtiera en un lugar con mucha afluencia de personas, llevando a convertir a la ciudad en una polis muy libertina. Su nombre, el nombre de Corinto, se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Se utilizaba como una manera de verbo, decían ellos, corintianizar. Esto llegó a ser una manera de expresar
la inmoralidad descarriada y la embriaguez desenfrenada, ¿sí? Cuando decían una persona se coriantinizó, estaban diciendo esta persona se desbocó en la inmoralidad y en la embriaguez. ¿Mm? En la lista que Pablo presenta en el capítulo 6 del verso 9 al 10, podemos ver reflejados los pecados comunes de Corinto. ¿Sí? Si observamos por un momento, allí Pablo les dice, habla de los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Esta es una lista donde podemos ver reflejado lo que se veía en Corinto. ¿Sí? Esto nos da una idea de lo que se veía en Corinto. Tristemente, algunos de los miembros habían caído en algunos de estos pecados. Pero aún así, a pesar de la inmoralidad, había un pecado que el mismo Pablo dice, ni siquiera los gentiles hacen estas cosas, ¿cierto? Ni siquiera se nombra entre los gentiles. Y este pecado fue el pecado del incesto, que es lo que vamos a mirar allí en el capítulo 5, verso 1, un caso específico de un creyente en Corinto que se estaba acostando con su madrastra. Como la mayoría de las ciudades griegas de Corinto, la mayoría de las ciudades, Corinto tenía una acrópolis, era la ciudad alta, un lugar alto, y este se usaba para la adoración. El edificio más importante allí era la acrópolis, era el templo de la diosa Afrodita, que daba allí también. Era la diosa griega del amor. En este lugar se practicaba la prostitución sagrada. Suena incoherente, pero pues así se le llamaba prostitución porque eran prostitutas las que estaban allí, como lo vamos a mirar ahorita, pero al mismo tiempo era a manera de adoración, ¿no? Era algo supuestamente sagrado, ¿no? Nos cuentan los historiadores que habían allí más de 1000 etéreas o esclavas sacerdotisas. Estas eran esclavas y en su mayoría extranjeras que tenían un renombre por las capacidades que tenían en cuanto a la danza y la música. Estas, a pesar de su oficio, eran muy respetadas porque eran mujeres estudiosas, pero también eran mujeres que se encargaban del culto de la diosa Afrodita. ¿Mm? Eran las únicas mujeres que se aceptaban dentro de los simposios, que eran un tipo de banquetes, y estos banquetes se acompañaban de bebidas alcohólicas, pero también se llamaban a estas heteras esclavas. En las tardes y noches estas mujeres bajaban a la ciudad para ofrecer sus servicios a todos los viajeros y visitantes del puerto. También podemos ver que en esta ciudad se ubicaban unos templos importantes, entre ellos el templo del dios Apolos. El nombre Corinto hace referencia a un hijo del dios Zeus, pues precisamente de allí toma su nombre. En la época de Pablo, Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Esta había sido reconstruida y estaba en su momento más espléndido, estaba en auge esta ciudad en la época del apóstol Pablo, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios. Allí en esta ciudad vivía el procónsul de la región de Acaya y este procónsul gobernaba desde allí, desde la ciudad de Corintos. En la época que Pablo escribe estaba un hombre llamado Junius Galio, era el nombre del procónsul de Acaya. Entramos ahora al contexto histórico de la iglesia de Corinto. Donde más podemos encontrar acerca de Corinto, de su contexto histórico, es en el libro de Hechos capítulo 18. Si ustedes tienen tiempo, por favor lo leen. Y en Hechos 18 nos va a dar mucha información acerca de el inicio de la iglesia y un poco pues la vida de la iglesia, ¿cierto? Pablo llega a Corinto, nos cuenta allí, Hechos 18, en su segundo viaje misionero, después de salir de Atenas, y allí conoce por primera vez a Aquila y a su esposa Priscila, según nos dice en el verso 2. Esta pareja eran naturales del Ponto, o sea, nacidos en el Ponto,
pero ellos habían sido expulsados de Roma, junto con todos los judíos que vivían en Roma, por orden del emperador Claudio. Aquila era un hombre que también fabricaba tiendas, al igual que Pablo, tenía el mismo oficio de Pablo, según nos cuenta el verso 3. Pablo llegó como siempre acostumbraba a la ciudad de Corinto, llegó a la sinagoga, ¿cierto? Era su costumbre siempre que llegaba a una ciudad y llegar a la sinagoga, donde él comenzaba su evangelismo, era en la sinagoga. Eso nos lo dice el verso 4, que él llegó allí en día de reposo. Después de intentar persuadir a los judíos, Pablo siguió predicándoles a los gentiles de Corinto, nos lo dice el verso 6. Luego siguió su tarea de predicar en la casa de un hombre llamado Justo, nos dice el verso 7. Uno de los que creyeron allí fue un hombre llamado Crispo, que era principal de la sinagoga. En ese momento era el principal de la sinagoga de Corinto. Este hombre creyó con los de su casa, nos dice el verso 8. Pablo los bautizó, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 14. Pablo bautizó a Crispo y a su familia. Allí también estuvieron Silas y Timoteo ayudándole, y los que creían eran bautizados, nos dice el verso 8. El Señor le habló a Pablo en visión de noche y le dijo que estaba con él y que tenía muchas personas en esta ciudad, nos dice el verso 10. Pablo estuvo 1 año y 6 meses en esta ciudad. Entonces parece ser que esta era una iglesia bastante grande, por lo que podemos ver aquí. Pablo estuvo en Corinto 1 año y 6 meses, como lo dice el verso 11. Pero los judíos se confabularon y le llevaron ante el procónsul de Acaya, es decir, a Galio, delante de Galio, y este al parecer ya conocía que los judíos eran algo como complicado. Ya conocía a los judíos y les dijo que si era por cuestiones de palabras y cosas de su ley judía, no quería oírlos. Y dice la escritura en el verso 12 al 16 que los echó de allí del tribunal. Pero sin embargo los griegos, dice la escritura allí, afuera del tribunal golpearon a Sóstenes, otro de los que vamos a ver que se convirtió. Este Sóstenes también llegó a ser principal en la sinagoga al finalizar de la obra de Pablo en Corinto. Pablo en su ministerio en Corinto dice que habían muchos que habían creído. Según 1 Corintios 1:1, leámoslo otra vez, por favor. Primera Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ese mismo Sóstenes es el que vamos a encontrar en Hechos 18, y nos habla que era el principal de la sinagoga. Parece que al finalizar de los 18 meses que estuvo Pablo allí, cambiaron o había otro principal que era Sóstenes, y este Sóstenes también creyó, según lo que nos dice en el capítulo 1, verso 1 de Corintios. Finalmente Pablo parte de allí de Corinto para Siria, junto con Aquila y Priscila, y luego llegó a Éfeso, como nos dice en el verso 18 y 19, y luego a otras ciudades. Esto es importante, lo que viene a continuación es importante porque nos va a dar una panorámica. Cuando leamos Corintios vamos a entenderla mucho mejor. Dice que mientras que Pablo estaba en Éfeso, llegó a Corinto un hombre llamado Apolos, que era, él era nacido en Alejandría, y llegó, dice, primero a la iglesia de Éfeso. Apolos llegó a la iglesia de Éfeso. Dice allí una descripción de Apolos que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Es decir, era un hombre bien entendido en la palabra, pero al mismo tiempo su elocuencia era llamativa, porque hace la aclaración el autor de Hechos, Lucas. Esto entonces, como lo vamos a mirar después, esto llegó a fascinar a los corintios. Escuchar la elocuencia de Apolos, que estos corintios amaban la disertación y la oratoria, como ahorita lo vamos a hablar. Este hombre, Apolos, aunque había sido instruido en el camino del Señor, como nos lo dice aquí en Hechos, solo conocía el bautismo de Juan.
comenzó entonces a enseñar con denuedo, en la sinagoga de Éfeso. En el versículo 26 no lo dice. Pero al oírlos Aquila y Priscila, dice la escritura que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. En el verso 26 no lo dice. Apolos quiso ir a la región de Acaya luego de estar en Éfeso. Aquí queda Éfeso y aquí queda Corinto, entonces está la región de Acaya. Dice entonces que Apolos quiso ir a la región de Acaya y fue respaldado por los hermanos de Éfeso, quienes mandaron cartas de recomendación. Y en este viaje, entonces viajó por Acaya, y dice la escritura que refutaba a los judíos, demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Dice en el verso 28. Pablo pasó por Éfeso y encontró a algunos discípulos quienes habían oído de Cristo. Entonces parece ser que cuando Pablo llega a Éfeso, dice que habían unos que habían oído de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo, porque ni habían oído que había Espíritu Santo, según nos dice en el capítulo 19 de Hechos, verso 1 al 5. Solo habían oído del bautismo de Juan. Entonces uno puede atar cabos y entender que quien les había predicado aquí en Éfeso primero fue Apolos. Cuando Pablo llega a Éfeso, o sea, parece ser que ellos se cruzaron. Apolos estaba en Éfeso y Pablo estaba en Corinto. Cuando Pablo llega a Éfeso, Apolos está viajando para Corinto. Entonces Pablo llega a Éfeso y encuentra que ahí les habían predicado de Cristo, pero no les habían dicho del Espíritu Santo. No les habían predicado bien completa la obra del Señor. Entonces dice la escritura que Pablo entonces les habló mejor del Evangelio y dice que recibieron el Espíritu Santo. Apolos entonces llega a la iglesia de Corinto, llega allá a Corinto, mientras Pablo estaba en Éfeso. Este Apolos fue uno de los siervos que estuvo enseñando en Corinto. Este hombre hizo esta tarea de enseñar después que Pablo había plantado esta iglesia en Corinto. Algunos por este motivo decían que eran discípulos de Apolos. Ustedes recordarán en el primer capítulo de Corintios, como lo vamos a estudiar, había división en la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas. O sea, había división. ¿Y por qué era la división? Porque, como les digo, el que inició la iglesia, ¿quién fue? En Corinto. Pablo. Pablo fue el que comenzó la iglesia en Corinto, ¿cierto? Él fue el que inició la iglesia en Corinto. Pero después de año y medio que estuvo en Corinto, viajó a Éfeso y luego llegó a Apolos, ¿sí? Luego llegó a Apolos. Pero a algunos les fascinó la elocuencia de Apolos. Apolos era muy elocuente, dice la Biblia, y era poderoso en palabra. Ellos, por ser griegos, como ya lo hemos dicho, ellos por ser griegos, a ellos les fascinaba todo lo que era la disertación y la oratoria, la retórica. Ellos eran, pues su cultura era dentro de la filosofía, y los que filosofaban en la época eran los más ricos, pero los quizás de clase un poco media también, por dárselas de tener cierto estrato también, entonces les encantaba todo esto de la disertación. Claro, cuando llega Apolos, ya era una iglesia que ya había comenzado. Cuando llega Apolos, él enseña en Corinto. Algunos entonces, por esta elocuencia de Apolos, decían que ellos eran discípulos de Apolos. Ahora, ellos dentro de su cultura, ellos se calificaban o se casaban con ciertos pensamientos. Recuerde que ya había pasado hombres como Platón, como todos estos filósofos. Entonces ellos decían, no, yo soy de los discípulos de fulano, yo soy de los seguidores de fulano, ¿cierto? Ellos entonces igualmente en la iglesia hicieron lo mismo, o pensaron que era igual. Unos decían ser discípulos de Apolos por su elocuencia,
mientras otros decían ser discípulos de Pablo, porque Pablo era el que les había traído el Evangelio, ¿cierto? Habían sido bautizados por Pablo algunos. Otros decían ser discípulos de Cefas. Y así Pablo le rogó entonces, dice al final de la carta, Pablo le rogó a Apolos que pasara de nuevo a Corinto, después en su tercer viaje, pero dice la escritura que Apolos no quiso volver a Corinto, o no quiso ir a Corinto en ese momento, diciendo que después iría, según como lo dicen en el capítulo 16 de Corintios, verso 12. Apolos luego fue enviado a otras misiones según órdenes de Pablo, que encontramos en Tito 3:13. Nos dice que Apolos fue enviado a otras misiones. Antes de esta primera carta, óigame bien, Pablo ya les había escrito otra carta, una carta anterior a la de Corinto, acerca de no juntarse con los fornicarios. Ahí, por favor, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, que ya hay, antes de la primera de Corintios que nosotros tenemos, hay una carta ya. Esta se considera la carta perdida del apóstol Pablo, una de las cartas perdidas de Pablo. O sea, esta carta no existe, o no han encontrado nunca referencia a esta carta. Después entonces de la primera carta de Corintios, dicen los estudiosos que se escribió una tercera, la primera, la perdida sería la primera, esta primera sería una segunda carta, pero después había una tercera carta, que no es la segunda de Corintios, una tercera carta llamada una carta no canónica, que es la carta que algunos llaman la carta severa de Pablo a los Corintios. Eso lo vamos a ver cuando estuvimos estudiando segunda de Corintios. Él habla de una carta severa que él les escribió. Es decir, que en resumen hubo 4 cartas escritas para la iglesia de Corinto, de las cuales nosotros solamente tenemos 2 en nuestro canon bíblico. El problema más serio de la iglesia de Corinto era la mundanalidad. Les costaba separarse de la cultura que les rodeaba. La mayoría de los creyentes les costaba divorciarse de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. Le fue necesario a Pablo escribir varias veces, como ya lo vemos, 4 cartas escribirles para corregir esto, como también le fue necesario a Pablo mandar a hombres que le ayudaran en la iglesia, como lo fue a Timoteo, dice la escritura que lo mandó. También mandó a Apolos, o le pidió por favor a Apolos que fuera, y parece ser que también a Tito. Entonces le fue necesario mandar a varios hermanos. También le fue necesario escribirle a los hermanos fieles dentro de la misma iglesia, ¿cierto? Que pidiéndoles que rompieran esas relaciones con los libertinos. Es decir, vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo, en la primera de Corintios, vamos a ver que hay un caso gravísimo de tal manera que dice, el tal se ha entregado a Satanás. Fue necesaria la expulsión de hombres de la iglesia por el pecado que había. Entonces, el apóstol Pablo anima a los hermanos piadosos, porque él sabía que dentro de la iglesia había hombres que eran realmente temerosos de Dios, piadosos. Les pide que expulsen a estos hombres que no se sujetaban a la santidad y a la justicia del Evangelio, como lo vamos a mirar ahí en capítulo 5. Por favor, si leen conmigo. Capítulo 5, versos 9 al 13 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, oiga bien, que llamándose hermano fuere que fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Dice,
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará, ¿cierto? Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Es fuerte las palabras de Pablo, pero pues le tocaba porque era una iglesia muy liviana. Dentro de la iglesia había muchos muy livianos. Entonces él acude a los hermanos piadosos de la iglesia que prácticamente hagan una limpieza en la iglesia, que no se junte con ese tipo de personas. Otro problema notable entre los corintios fue la división. Esta igualmente, por el contexto filosófico, como se los decía hace un rato, en el que ellos vivían, estaban acostumbrados a tener maestros. Recordemos que los filósofos amaban mucho la virtud de la oratoria y la retórica, y tenían la costumbre de tener un maestro o filósofo del cual ellos seguían. Esto hizo que algunos se sintieran identificados con Apolos, con su elocuencia, como les decía hace un rato. Menospreciaban al apóstol Pablo. En esto, claro, al comparar al apóstol Pablo en su palabra, en su manera de predicar, y al comparar a Apolos, pues Apolos seguramente, porque nunca se dice que Pablo era poderoso en palabra y elocuente, pero de Apolos sí se dice que era así. Entonces algunos lo que hicieron fue menospreciar al apóstol Pablo. Otros decidieron seguir fieles a Pablo porque quizás habían sido bautizados o habían conocido el evangelio a través de él. Otros decidieron seguir a Cefas, es decir, al apóstol Pedro, porque ellos consideraban pues que Pedro era uno de los apóstoles originales, es decir, de los primeros apóstoles, de los que habían caminado con Cristo. Por eso también vamos a ver que esto se convirtió en un problema. Y otros, quizás, creo yo, entendían un poco mejor las cosas, decían que eran discípulos de Cristo, ¿cierto? Ellos decían seguir a Cristo, pues era el Hijo de Dios. No sabemos exactamente si era porque realmente habían entendido o porque se ponían a comparar el uno y al otro, ¿no? Apolos, Pablo, Pedro, y si Pedro pues fue el apóstol que caminó con el Señor, pero el Señor sí sobrepasa a todos, creo yo que ellos pensaban. Entonces ellos tenían esa división dentro de la misma iglesia, ¿cierto? Los demás eran unos mortales, pero Cristo pues era sobrenatural. Todo eso entonces había sido informado por los de Cloé, dice en el capítulo 1, por favor, en 1 Corintios, sí. Dice ahí en el versículo 12, capítulo 1, verso 12, perdón, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿por quién? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estos de Cloé parecía ser que tenían este amor por la iglesia, y en esta delegación se sugiere que estuvo conformada por hombres como Estéfanas, Fortunato y Acaico. Por favor, lea al final de Corintios, en el capítulo 16. Verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, al parecer, ellos llegan donde está Pablo. Ellos llegan donde está Pablo. Y no sabemos, pero pueden ser estos los de Cloé, ¿cierto? Era tal la preocupación de esos hombres que informaron a Pablo de lo que estaba sucediendo en Corinto. Y era tal también la preocupación del apóstol Pablo, como le decía hace un rato, que Pablo se ve la necesidad de escribirles varias veces, de enviar a Timoteo, como dice en el capítulo 4, verso 17. En capítulo 4, verso 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Y en el verso 16, 10 dice igualmente: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Entonces les envía a Timoteo, y además nos confirma el motivo de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Esto, mis hermanos, es la introducción a la carta de Corinto, ¿cierto? Ya vimos geográficamente dónde está ubicada,
ya vimos su contexto histórico de la ciudad, y ya vimos también el contexto histórico de la iglesia como tal. De tal manera que entonces, cuando comencemos ya a estudiar Corinto en los sermones, que lo vamos a hacer en los sermones, ustedes ya pueden tener en sus mentes lo que estaba sucediendo y el por qué Pablo escribió lo que escribió. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana por este momento donde nos permites, antes de entrar a estudiar esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Señor, nos permites conocer un poco